Muy buenas exploradores a la hora que sea y en el lugar que se encuentren. No olviden hacer de cada uno de sus días una nueva aventura. Hoy les traemos uno que particularmente es de mis cuentos favoritos de Lurix, sobre un personaje que me costó darle profundidad, pues lo escribía durante un momento difícil de mi vida. Y a veces es muy difícil no proyectarse, pero termina siendo una de las piezas más importantes para el desarrollo de otros cuentos, comenzando así en la Era 13. Espero que lo disfruten tanto como yo. En Lurix, en la nación de Damuria, vecina de Dundamu, el tráfico y comercio de toda clase de mercancías es legal, aunque la utilización de las mismas, en muchos de los casos no lo es. Esto convirtió a la región en el punto comercial más importante de todo el imperio luriano. El comercio de mercancías de uso ilegal iba desde la hierba del amor más inocente hasta las armas explosivas más raras y costosas. Pero en un mar donde se mueven tantos peces, es inevitable que haya tiburones. Estos depredadores eran los mafiosos de la región, quienes pensaban que todo estaba a la venta, y así era en realidad. Pero su especialidad era comerciar esclavos, violencia, muerte y la privacidad necesaria para hacer uso de los productos ilegales, dentro de la región por supuesto. Estos tiburones como tales que son se dividían en 3 facciones, los blancos, los azules y los pardos. Cada cual entregaba los mismos servicios, pero administraba una región diferente de la ciudad. Las disputas no eran muy usuales, pero llegaban a ocurrir, más por razones personales que por negocios, ya que estaban muy bien normatizados por sus jefes. También porque entre ellos un hombre valía más por la cantidad de promesas que era capaz de cumplir. La palabra lo era todo, y el mentiroso o incumplido era asesinado. Cada promesa se representaba con una runa tatuada. Por lo tanto, los mafiosos más tatuados frecuentemente eran los más respetados por su valor evidente. En una ciudad con tanto flujo, magia, los objetos encantados abundaban por todas partes, de tal forma que a los organismos de justicia de la nación les costaba trabajo impedir los desórdenes y excesos de los habitantes y turistas. Pero a fin de cuentas de eso vivía la nación, así que los dejaban actuar holgadamente. Pero todo el sistema de vicios y libertinajes se vino abajo con la llegada de un solo hombre. Desde pequeño habitaba en la ciudad de Damuria, ya que había sido vendido como esclavo a un carnicero de la ciudad desde que él tuvo 5 años. Pero él era un espíritu libre, y aún en su cautiverio encontró la libertad. Él no hablaba mucho, de hecho, difícilmente profería 1 o 2 palabras de vez en cuando. Se sabía que dominaba bien el idioma porque a diferencia de los niños de su edad comprendía perfectamente bien las instrucciones e incluso redactaba por escrito con un montelés perfecto. Dadas sus habilidades más intelectuales que manuales, el carnicero lo empleaba para labores domésticas como recibir los pedidos de la carnicería e ir a entregarlos, limpiar baños, sacar a pasear a las mascotas, entre otras actividades. El carnicero era un hombre al que no se le podría llamar muy rico, pero sí estaba muy bien acomodado. Tenía en total 24 esclavos que 18 de ellos se encargaban del cuidado de la carne, desde recibir al ganado como sacrificarlo, despedazarlo, empaquetarlo y demás labores que se hacían lejos del patrón. De hecho, este pequeño niño era el único fuera del mayordomo que tenía trato directo con él. El carnicero era un hombre abusivo que daba de comer poco y ponía a trabajar mucho. El carnicero cargaba en su cinturón siempre una pequeña arma de mucho valor, con la que a la distancia disparaba a sus esclavos cuando los veía que estaban holgazaneando. Del arma salían disparadas pequeñas pelotas de cuero cargadas de electricidad que provocaban mucho dolor, tanto por la descarga como por el impacto, pero no dejaba lesiones más allá de un pequeño moretón. Los otros esclavos odiaban al señor carnicero y rogaban a todos los dioses el día que se acercara más allá de los pasillos para poder rebanarle su gigantesca barriga con los mismos cuchillos que representaban su yugo en aquel lugar. Este niño en cambio solo obedecía y no tenía ningún sentimiento particularmente violento contra el señor carnicero. De hecho, no tenía sentimientos. Tenía emociones momentáneas más fruto del instinto que del pensamiento, pero eso lo hacía un buen mozo. No replicaba, no se quejaba, no holgazaneaba, simplemente cuando ya no podía más se desmayaba. Era muy pequeño y delgado, así que el señor carnicero, refunfuñando, solo lo tomaba por una extremidad y lo arrojaba a una esquina donde no estorbara en lo que despertaba. Pero nunca lo había golpeado, ni le había disparado, nunca había sido necesario.
Cumplidos los 8 años llegó un momento por la noche que vio como una rata llevaba entre los dientes un delicioso pan con chocolate y este pequeño esclavo decidió tomar un cuchillo y seguirla con la finalidad de robarle semejante botín y si fuese necesario guardar a la rata misma para cocinarla después. Más precioso esa noche que otras, puesto que esa tarde el carnicero había olvidado alimentarlo por la tarde. Primero fue sigiloso, pero llegó el momento en que la rata se percató de su presencia y echó a correr así que el pequeño esclavo la siguió, a toda velocidad en muy mal momento. El pequeño hijo del carnicero de edad similar a la del pequeño esclavo se había perdido en la casona y estaban los dos en el patio al mismo tiempo. La carrera del pequeño esclavo se vio frustrada por el joven señor contra quien chocó bruscamente dejando así huir a la rata con aquel delicioso pan. El pequeño esclavo no sabía que le dolía más. Si haber perdido aquel delicioso bocadillo que hubiese calmado su terrible dolor de estómago, si el golpe en la cabeza que se dio contra el joven señor, o si los oídos. Pues el joven señor no tardó en soltar un tremendo alarido que despertó a todos en la casona. El carnicero presto a proteger a su hijo salió al patio y le disparó al pequeño esclavo sin advertir ni siquiera de quién se trataba. Al recibir el impacto el pequeño esclavo lo tuvo muy claro, lo que más le dolía no era el estómago, ni la cabeza, ni los oídos, era la espalda donde había recibido el impacto. Para un cuerpo tan pequeño y débil como ese, una descarga de ese nivel hubiera significado la muerte en la mayoría de los casos. Pero de alguna manera el pequeño sobrevivió y se retorcía en la tierra muy despacio, sin siquiera tener las fuerzas para gritar. Cuando el carnicero se acercó y vio que era él, solo dijo: «¿Fuiste tú, cosa?» Esperando que te haya gustado nuestra narración, recuerda que siempre que quieras apoyarnos, puedes hacerlo con un like, compartir o visitando cualquiera de nuestras otras plataformas. Y no olvides que la felicidad se encuentra explorando.